En este video tutorial, aprenderás cómo añadir las cookies en el panel de control para WordPress para cumplir con las normas de privacidad para nuestra página web, donde podremos modificarlo, esta sección para probar y aprender su funcionamiento que después podremos migrar a un hosting. En este video tutorial, aprenderemos cómo crear una política de cookies, para respetar las normas de privacidad, que obliga a poner por normativa la Unión Europea a los navegadores. Cuando creamos esta página de políticas de cookies, estas páginas se indexarán en diferentes enlaces de los navegadores. Esto duplicará este enlace en diferentes enlaces en el navegador, y para solucionar este inconveniente, tendremos que instalar el plugin Yoast SEO, que podrá solucionar este inconveniente de las páginas duplicadas, pudiendo quitar estos enlaces que están indexados a no indexado, y si no lo solucionamos con este plugin, no nos generalizará un CRC fluido, es decir, no nos generalizará tráfico, y eso no es lo que queremos. Incluso nos podrían penalizar si tenemos monetizado esta página, pero con este plugin solucionaremos este problema, pero eso lo explicaré en otro video tutorial. Pinchamos en páginas. Como vemos, aquí tenemos las páginas que creamos en los otros vídeos tutoriales. Ahora vamos a crear la página para la política de cookies, así que vamos a ello. Como siempre, dejaré debajo de la descripción los enlaces en este vídeo tutorial. Pinchamos en añadir nueva. Aquí escribimos políticas de cookies. Aquí abajo copiaré la política de cookies que puedes encontrar en internet, o bajar el documento que está en la descripción de este vídeo tutorial. Pincharé con el secundario del ratón, y pegaré la política de cookies aquí. Aquí está la política de cookies, que debemos de pegar aquí. Ahora solo lo que tienes que hacer es copiar este enlace que ves en este documento, es decir, copiar el enlace que haya generado tu documento. Ahora lo verás más claro. Pinchamos en publicar. Con esto ya tenemos la primera parte, ahora necesitamos la segunda parte contratante de la primera parte, como decía Groucho Marx. Ahora nos iremos a una página que está en la descripción de este video tutorial, donde copiaremos un código para después pegarlo en nuestro WordPress. Con este código no necesitaremos instalar el plugin que hace este cometido. Pinchamos en esta pestaña para copiar este código. Aquí está esta página, donde elegiremos el modelo de plantilla, que se mostrará en WordPress, con sus funcionalidades que iré explicando uno por uno. Ahora elegiremos una de estas plantillas, yo elegiré la tercera plantilla. Pincharé en esta plantilla. Pincharé en el botón continuar. Aquí seleccionaremos esta casilla, y veremos más opciones que tenemos que rellenar. Como vemos, viene en inglés, pero lo único que tenemos que hacer es poner estas frases en español. Para esto puedes utilizar el traductor de Google,
lo copias y lo traduces al español y luego lo pegas aquí. Pegas el texto que has traducido con el secundario del ratón y lo pegas aquí. O escribes esta frase que ves aquí así de fácil. Aquí debajo lo que tienes que escribir es, lo acepto. Y aquí debes de escribir, más información. Aquí debajo copiaremos el enlace que generó tu página web. Nos vamos al panel de control para copiar este enlace que nos generó la página que creamos. Copias este link o enlace que ha creado WordPress. Una vez copiado nos vamos a la página de políticas de cookies para pegarlo. Pinchamos en la pestaña de esta página que es donde tenemos que pegar este enlace. Pegamos este link o enlace aquí pinchando en pegar con el secundario del ratón. Aquí está el link de la política de cookies de nuestra página web. Pinchamos en continuar. Nos generará este código que lo que tenemos que hacer es señalar todo este código para copiarlo. Pinchamos con el secundario del ratón y lo copiamos. Ahora, como leemos aquí este código, lo tenemos que copiar antes del cierre del GEAD. En las otras dos pestañas, no tenemos que hacer nada más, menos o mal. Sigamos, ya queda poco. Nos vamos al panel de control. Nos vamos a apariencia, y desplazamos el ratón hasta editar. Pinchamos en editar. Como ya dije en mis otros vídeos tutoriales, no deberíamos cambiar este código, porque podríamos hacer un estropicio, así que os recomiendo que hagáis una copia de tu página web. Aquí será donde copiaremos este código que hemos copiado. Aquí buscaremos la etiqueta GEAD. Buscaremos el contenedor del GEAD que se llama cabecera del tema. Pinchamos en cabecera del tema. Veremos este código que está dentro del GEAD, aquí será donde tenemos que pegar este código. Buscamos el cierre del GEAD como vemos aquí. Vemos esta etiqueta que es el cierre de GEAD, y ahora creamos un espacio para pegar el código. Como vemos aquí está el principio del GEAD y aquí en el final del GEAD, será donde nosotros pegaremos este código. Pinchamos con el secundario del ratón, y en pegar. Aquí tenemos el código que nos generó en la página de políticas de cookies, donde copiamos este código.
Ahora pinchamos en actualizar archivo. Pinchamos en páginas. Nos vamos a nuestra página web. Para ver cómo ha cambiado nuestra página, debemos de pinchar aquí para actualizarla. Aquí vemos el diseño que elegimos para la política de cookies y como ves, vemos las modificaciones que hemos hecho. Si pinchamos en más información, veremos la información que pegamos de la política de cookies a esta página. Aquí vemos estas políticas de cookies. Como dije antes, debes de cambiar tu dirección de tu página web aquí, por la que se muestra aquí, que es la dirección del host local. Si pinchamos en aceptar, ya estarán aceptadas las políticas de las cookies. Esto solo saldrá una vez la política de cookies cada vez que entre alguien nuevo en nuestra página web. Así que hasta aquí todo, hasta el próximo video tutorial. En este video tutorial, has aprendido cómo añadir las cookies en el panel de control para WordPress para cumplir con las normas de privacidad para nuestra página web, donde podremos modificarlo, esta sección para probar y aprender su funcionamiento que después podremos migrar a un hosting.